continuamos con la clase de control postural. Para esta parte vamos a necesitar una silla y un objeto que puede ser una pelota, una botella o un paquete de algo, ¿vale? Lo que haremos será colocarnos en nuestra silla, coger también, yo en este caso voy a utilizar una botella y la dejo a un lado. Bien, vamos a empezar haciendo ejercicios de espalda, luego haremos ejercicios para nuestro cuello y luego haremos ejercicios con nuestros brazos. Para la espalda vamos a empezar, primero evidentemente sentándonos bien. Recordamos cómo era, me siento bien atrás, apoyando bien la espalda, sobre todo la zona lumbar, que solemos dejarla despegada. Las piernas abiertas, distancia de la cadera y los pies igual. Los tobillos debajo de las rodillas y las punteras mirando hacia adelante. ¿Vale? Esta sería la posición perfecta. Como veis, me he dejado este objeto, en este caso una botella, a un lado. Lo que voy a hacer es ir cogiéndola de un lado, pasarla por encima de la cabeza, dejarla en el otro y volver a quedarme bien sentado. Lo más importante es que tiene que trabajar nuestro tronco, no es los brazos y doblar la espalda, sino que yo busco el torcerme bien lateralmente, cogerlo, pasarlo por encima de la cabeza y torciendo lateralmente la espalda, dejarlo del otro lado, ¿vale? Pues vamos allá, a un lado, cambio de mano, al otro y me vuelvo a sentar bien. Cojo, paso por encima, al otro y me vuelvo a sentar bien. Vamos, un poquito a poco, a un lado y al otro. Eso es. Una más. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente ejercicio, en el cual vamos a ir haciendo círculos con nuestro tronco, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ir haciendo círculos con nuestra espalda. Recordar que de cintura para abajo no se mueve, ¿vale? Venga, vamos haciendo círculos. Eso es. Intentar que la cabeza no vaya por delante llevando nuestro movimiento. La cabeza que quede anclada en los hombros y se vaya moviendo con los hombros. Vamos haciendo los círculos en el otro sentido. Venga, bien amplio ese movimiento para ir fortaleciendo nuestra espalda. Perfecto. Bien, ahora vamos a ir adelante y atrás. Vamos a hacerlo de diferentes formas. La primera va a ser de forma simple. Dejamos las manos encima de los muslos y vamos a ir adelante, atrás, con la espalda recta, ¿vale? A donde lleguemos con la espalda bien recta, me voy a colocar así lateralmente para que lo veamos bien. Yo desde aquí iría hacia adelante, hacia atrás, con la espalda recta, ¿vale? Bien, pues entonces
Estando así, vamos adelante, atrás, con la espalda bien recta. No tenemos ninguna presa, no hace falta ir a toda velocidad. Lo que buscamos es hacerlo con un buen movimiento. Y ahora que más o menos tenemos ya calentita la espalda, lo que hacemos es quitamos ya las manos colgando por los lados. Lo que voy a hacer es bajar, ¿vale? Me dejo caer hasta que llegue el pecho más o menos a la altura de las rodillas, de los muslos, y desde aquí subo despacio, ¿vale? Bajo profundamente, subo despacio. Vais a notarlo sobre todo en la parte baja de la zona lumbar, que es donde más va a trabajar. Por eso es muy importante hacerlo con tranquilidad y despacio. Lo que no quiero es que bajemos y desde aquí como un resorte, ¿vale? Porque así va a ser un momento de mucha tensión en los músculos y nos podríamos hacer daño. Venga, bajo bien, subo. Bajo bien, subo. Bajo, subo. Bajo, subo. Bajo, subo. Bajo, subo. Bajo, subo. Muy bien. Vamos ahora a pasar lo que es el cuello, ¿vale? Voy a acercarme un poquito más para que me veáis mejor. Bien. Con el cuello lo que vamos a hacer es movimientos buscando un movimiento máximo, pero sin ningún tipo de esfuerzo grande, ¿vale? Para que no nos pueda dar ningún tirón, nada por el estilo. Lo que es la higiene postural, vamos a meditar también en nuestro cuello esos movimientos que a lo mejor no hacemos tanto, ¿vale? Que es, por ejemplo, a lo mejor el mirar tan lateralmente. Aquí no le ha pasado a lo mejor alguna vez de repente un susto de algo que pasa por detrás, miramos rápido y luego parece que lo notamos por el cuello, ¿vale? Entonces lo que buscamos es esos movimientos que el cuello de por sí que los hace, pero que normalmente yo no los hago, cuestan un poquito. Entonces hay que ir preparando el cuerpo y el cuello en este caso para esos movimientos. Vamos a segmentar de aquí para abajo, no se mueve nada, simplemente quiero que llevéis la cabeza lo más a la izquierda que podáis. Vais a notar ese punto en el que ya no va más, que ya requiere un poco de esfuerzo incluso para mantener en esa posición. Pues vamos a ir hacia ese lado al otro. Hacia ese lado al otro. Y recordar que no tenemos que hacer ningún esfuerzo grande, ¿vale? Simplemente voy llevando a un lado al otro. Muy bien, vamos a hacer lo mismo arriba y abajo. Llevo hacia atrás, adelante, intentando que la barbilla no toque el pecho. Atrás, adelante. Atrás, adelante. Atrás, adelante. Atrás, adelante. Atrás, adelante. Muy bien. Y vamos con el último. Vamos a intentar acercar las orejas al hombro, ¿vale? Lateralmente, a un lado, al otro. A lo mejor en estos movimientos escucháis crujir el cuello, es normal, ¿vale? Lo importante es no hacerlo con ningún tipo de tirón para no hacernos daño. A un lado, al otro. 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 A un lado,
Muy bien, vamos ahora a pasar ya a los brazos. Empezaremos con un movimiento pendular en el que llevaremos los brazos adelante y atrás. Me voy a colocar de lado también para que lo veamos. Yo desde aquí voy adelante, atrás, con los brazos, ¿vale? Entonces, desde aquí, vamos allá. Vamos con los brazos, intentando llevarlos bien adelante, bien atrás. Notaréis que cuando va hacia atrás llega un punto en el que aparece el tope y ya vuelve, ¿vale? Es normal. Tenéis que intentar segmentar, como os decía al principio, que solo sean los brazos los que se muevan, el resto del cuerpo está inerte, está quieto. Perfecto. Ahora colocamos las manos aquí en los muslos y desde aquí vamos a ir subiendo. Uno, lo máximo que podamos hacia arriba y hacia atrás. Vuelve el otro. Vuelve el otro. Vuelve el otro. Los dos a la vez. Muy bien. Y ahora vamos con círculos completos con el brazo, ¿vale? Me coloco de nuevo lateralmente para que lo veamos bien. Yo desde aquí voy a ir lateralmente solo con un brazo, intentando hacer el movimiento máximo, pero dejando la espalda bien pegada al respaldo para que no se mueva. ¿Vale? Así. Y haremos 10 hacia adelante, 10 hacia atrás. Vamos allá, venga. 1, 2, movimiento bien amplio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora hacia atrás. Bien amplio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, y vamos ahora con el otro brazo. Referente a vosotros, empezamos adelante. Bien, apoyada la espalda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora 10 hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Y vamos ahora con el siguiente movimiento. Vamos a ir con nuestros hombros haciendo círculos adelante, ¿vale?
Al igual que antes, intentar que vuestra cabeza no se mueva, que vuestro tronco no se mueva, e incluso que las manos que las vais a tener apoyadas en los muslos no se muevan, que solo se muevan los hombros. Vamos con un poquito el brazo, pero círculos hacia adelante. Bien amplios. Hacemos los círculos hacia atrás. Muy bien. Vamos ahora, antes de estirar, a decir un par de cositas, recordar un par de cosas. Bien, lo más importante que a la hora de trabajar un poquito el control postural, la higiene postural, es muy importante el tono muscular. El tono muscular es tener los músculos preparados para realizar ciertos ejercicios, ciertos movimientos, ¿vale? Sería entrenar los músculos, para hablar así un poquito más claro, entrenar los músculos para que estén preparados para el partido, para cuando les toca realmente actuar. A la vez hay que intentar, lo que os decía, haciendo algunos ejercicios, segmentar los movimientos. Quiere decir que si yo voy a, por ejemplo, levantar una caja del suelo y ponerla encima de una mesa, tengo que segmentar que el primer movimiento lo tienen que hacer los muslos, ¿vale? Las piernas. Son las piernas que se van a extender mientras me levanto y luego son los brazos los que dejan el producto, la caja, encima de la mesa. Si yo hago todo a la vez, descoloca demasiado el cuerpo, ¿vale? Con lo cual ahí perdemos el control de nuestro cuerpo, el control postural, y nos lleva a tener una mala higiene postural, porque es un movimiento que es nocivo para nuestro organismo, en este caso para nuestros músculos. Entonces, importante, primero que hay que moverse, hay que hacer ejercicios para tener un tono muscular que nos va a ayudar a controlar nuestra higiene postural. Y segundo, que tenemos que segmentar los movimientos. Tenemos que tener claro quién tiene que trabajar en cada movimiento y que lo haga de forma solitaria. Si yo, para hacer un movimiento, muevo la espalda, hago que se cargue, si lo hago una vez no pasa nada, pero si lo hago de continuo, al final voy a acabar con una contractura que me va a estar con la espalda torcida y doliendo. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a hacer unos pocos estiramientos. Vamos a estirar primero la zona lumbar y la espalda. Para ello, lo que vamos a hacer es, nos agarramos con las dos manos del respaldo, ¿vale? Con las dos manos del respaldo y dejando las piernas en su sitio, intentamos girarnos todo lo que podamos hacia atrás. Hacemos lo mismo del otro lado. Me agarro con las dos manos. Perfecto. Vamos ahora con los brazos. Entrelazamos los dedos de las manos. Vamos adelante a la altura de los hombros. Derecha. Tirar bien, ¿eh? Incluso si queréis podéis agarrar la muñeca y tirar de la muñeca. Izquierda. Arriba, y estando arriba agarráis la muñeca derecha con la mano izquierda y tiráis hacia la izquierda. Cambiamos. Agarramos la cabeza, tiramos de la cabeza hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Muy bien, pues entonces ahora continuamos con el siguiente vídeo. Hasta ahora.